Cariño, niños, vengan aquí ahora. En mis 16 años de vida, nunca había escuchado la voz de mi padre sonar así. Estaba asustado. Estaba haciendo un berrinche después de que el wifi se había caído mientras estaba jugando en línea, pero la urgencia en su tono de voz apagó mi molestia. Corrí hacia abajo y hacia la sala donde me unían mis padres y mi hermana menor Gina. Siguiéndome estaba nuestro hermano pequeño Adam. Escuchando todo lo que mi padre me dijo, puse atención a lo que había en la televisión. En la pantalla había un reportero, uno que no había visto en ninguno de los canales de noticias que mis padres veían, sentado en un estudio, con un gráfico en su lado derecho y hacia abajo de la pantalla que lo llamaba Simon Baker. Su corbata estaba desarreglada, su cabello desordenado, sus ojos llenos de preocupación. Sobre su hombro, arriba del lado izquierdo de la pantalla, había un reloj análogo que coincidía con nuestro reloj digital, 11:18 p.m. Dentro de sus casas, cierren y cubran sus ventanas y asegúrense de que sus puertas tengan seguro. No miren hacia afuera. Mantengan las luces apagadas y bajen el brillo de sus televisores. El reportero miró hacia un lado por un momento y aclaró su garganta. Luego se dirigió de nuevo a la cámara. Mantendremos el estudio operacional por cuanto podamos. Sí, tal vez podamos seguir ayudándolos a ustedes y a sus seres queridos a mantenerse a salvo. Mientras más detalles sean revelados, estaré aquí para mantenerlos informados. Esto no es un simulacro. Por el bien de... Miré a mi papá y le pregunté qué estaba pasando, suspirando y esperando por una respuesta junto al resto de mi familia. No lo sé, dijo mi papá, al parecer estupefacto. Estaba viendo el juego que grabé y esto solo tomó el control del televisor. Cada canal. Creo que no escuché cuál era el problema. Miren sus teléfonos. Revisen lo que está pasando. El mío está cargándose arriba. Revisé mi celular, sin señal. Y con el internet aún caído, apenas y me servía como pisapapeles. Gina y yo le dijimos esto a mi papá y finalmente desvió su mirada de la televisión y se levantó. Bueno, escucharon al hombre. Cerremos todos. Niños, revisen sus ventanas. Asegúrense de que las luces estén apagadas. Revisa el baño, cariño, y encárgate de nuestro cuarto. Yo me encargo de la televisión y tú del piso de abajo. Nada debería estar encendido en el sótano, pero iré y me aseguraré. Tomó la mano de mi madre. Después de que termines con nuestro cuarto, busca todas las sábanas y cobijas que tengamos y las pondré en las ventanas. Alex, tú puedes ayudarme con eso. Asentí y fui para arriba. El miedo en la cara de mi mamá y la suya me mandó un escalofrío por la espalda. No saber qué estaba pasando tampoco ayudó. Fui a mi cuarto y apagué el televisor y la luz, dejando solo el brillo de mi Alexa, la cual desconecté para estar seguro. Escuché que la puerta del armario del pasillo se abría y fui a ayudar a mi madre, que sacaba sábanas y mantas del armario. Mantendremos el estudio operacional por cuanto podamos. Así tal vez podamos seguir ayudándolos. La siguiente repetición del mensaje del reportero Simon Baker atravesó la sala hacia el piso de arriba mientras amontonaba mis brazos con todas las mantas que podía. Mientras mi madre traía su porción de sábanas abajo, comencé a tapar las ventanas de todas las habitaciones de arriba con ayuda de la linterna de mi teléfono. Escuchaba mi corazón en mis oídos, casi impidiéndome escuchar a Simon Baker en las noticias, de las cuales estaba al pendiente por cualquier nueva información. Se me acabaron las mantas y cobijas del cuarto de mis padres, lo cual dejó las ventanas del baño al descubierto. Sonó un grito de mi mamá en el piso de abajo y corrí para ver qué estaba pasando. Estaré aquí para mantenerlos informados. Esto no es un simulacro.
Por el bien de sus seres queridos, por favor no salgan de sus casas. Por favor, quédense dentro de sus casas. Cierren y cubran sus... En la cocina, mi mamá estaba parada con su espalda contra el muro, sus manos cubriendo su boca, viendo la última ventana de la planta de abajo abierta. En la sala, Gina y Adam se sentaron juntos, acurrucados en el sofá, el brazo de mi hermana rodeando al más joven de nuestra familia. Afuera no habían más que gritos. ¡Mamá!, dije justo cuando mi padre atravesó la puerta del sótano. ¿Qué está pasando?, gritó mirando a su alrededor. Mi madre no dijo nada. No se movía, solo respiraba agitadamente con la mirada todavía fija en la ventana. Mi papá se acercó corriendo, pisando por accidente la sábana que a mi madre se le había caído. Miró hacia la ventana en todas las direcciones posibles para él. ¿Qué, cariño? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí afuera? No dijo nada. Simplemente se quedó ahí parada como una estatua asustada, paralizada de terror de lo que sea que había fuera de la ventana de la cocina. Papá, pon la sábana, dije sintiendo la ansiedad de mi pecho creciendo. El actual estado de mi mamá confirmaba que había algo ahí afuera, algo que no queríamos que nos viera o que no queríamos ver. La falta de cualquier tipo de información frenó nuestra habilidad de hacer algo más de lo que nos dijo Simon Baker en las noticias. Mientras mi papá recogía la sábana para colgarla en la última ventana, escuché a Gina gritar desde la sala. Mientras corrí para revisar lo que había pasado, mi papá comenzó a seguirme, pero se detuvo para no dejar a mi madre sola y temblorosa. Bajen el brillo de los televisores. Mantendremos el estudio operacional por cuanto podamos. Gina estaba en una esquina de la sala, la más lejos que pudo encontrar de las ventanas que estaban en el frente de nuestra casa, con Adam detrás de ella, manteniéndolo a salvo de lo que sea que ella haya visto. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que viste?, pregunté. Su voz salió en un suspiro tan bajo que casi ni noté que estaba diciendo algo. Hay algo ahí fuera. Miré hacia las ventanas cubiertas de nuestra sala. Ambas ventanas en ambos lados del muro oeste estaban cubiertas con mantas gruesas, pero la de en medio estaba cubierta por una mucho más delgada. Con la luz de la calle haciéndola casi transparente, más gritos surgieron del exterior, todo cesando repentinamente. Tomé dudando unos pasos a la ventana, casi esperando que alguna silueta grotesca apareciera de repente. Moví mi mano temblorosa, tratando de mover la sábana y ver por mí mismo lo que tenía tan aterradas a las mujeres de la casa. Miré por detrás de mi hombro hacia mi aterrorizada hermana y hermanito. Luego miré más lejos hacia la cocina, en donde mi papá seguía tratando de hablar con mi aparentemente catatónica madre. Casas, cierren y cubran sus ventanas. Mis ojos pasaron de la televisión, pero mientras lo hacían me di cuenta de algo que me hizo parar. Simon Baker, este reportero que nunca había visto, pero era aparentemente miembro de nuestro pequeño equipo local de noticias, estaba sentado detrás de su escritorio, su cabello castaño hecho ahora un desastre nuboso. Su corbata se había ido, los primeros botones de su camisa desabrochados, con un reloj sobre su hombro derecho que marcaba las 11:27. Mantendremos el estudio operacional por cuanto podamos. Así tal vez podamos seguir. Su voz era pesada y llena de ansiedad. Tartamudeaba en algunas palabras de su advertencia. Las equivocaciones eran las mismas cada vez que se reproducía el mismo mensaje. Aclaraba su garganta. Decía podamos 2 veces. El por favor. Todas las imperfecciones de su discurso ocurrían cada vez que su advertencia se reproducía automáticamente. Pero no se reproducía automáticamente.
Simon Baker estaba sentado detrás de su escritorio, diciendo el mismo corto discurso y por alguna razón estaba, al parecer, intencionalmente, cometiendo los mismos errores cada vez que se repetía. Me quedé quieto y lo escuché repetir el mismo mensaje completo 2 veces más. Y la segunda vez, cuando aclaraba su garganta y volteaba de vuelta después de mirar hacia los lados como lo hizo cada vez, la piel debajo de sus ojos comenzaba a decaer. Mantendremos el estudio operacional por cuanto podamos. Sus mejillas se empezaron a arrugar. ¡Papá! Lo llamé hacia la cocina. ¡Mamá! Así tal vez podamos seguir ayudándolos a ustedes y a sus seres queridos a mantenerse a salvo. Los ojos de Simon Baker se hundían en sus cuencas, tanto que solo la parte blanca con las venas rojas salteadas eran apenas visibles. ¿Qué carajo?, dijo mi padre detrás de mí, con sus ojos pegados ante el horror que proyectaba nuestra televisión. Mientras más detalles sean revelados, entraré para informar. La lengua de Baker colgaba de su boca, mientras un chorro de sangre salía como cascada por todas partes. Mi hermana se sentó en el sofá detrás de nosotros en silencio, lágrimas recorriendo su rostro. Adam estaba acurrucado a su lado, llorando. Afuera los gritos cesaron. Eso es simulacro. El lado izquierdo del cráneo de Simon Baker colapsó, dejando un hueco del tamaño de una sandía. Sus dientes comenzaban a caer de su boca junto con toda la carne como kayaks fluyendo en un río. Sangre salía de las cuencas de sus ojos, su nariz, sus orejas. ¡Santo Dios! Mi padre estaba en una especie de trance. Miré detrás de él y vi a mi madre parada en la cocina, en el mismo lugar en el que había quedado desde que vio lo que sea que haya visto afuera. Sus manos seguían cubriendo su boca. Mi atención volvió a la televisión cuando el sonido de algo cayendo atravesó los altavoces. En la pantalla, el torso de un hombre estaba visible. Su cabeza estaba sobre el marco. Tomó el deformado decadente Simon Baker de los hombros y lo lanzó lejos del escritorio. El hombre desabotonó el frente de su camisa y se acomodó el saco, y en un segundo me di cuenta de que estaba usando el mismo traje y corbata que Baker. Pero entonces se sentó y me di cuenta de que era Simon Baker. El cabello de este Simon era cuidadosamente peinado, su traje planchado, su corbata arreglada en un perfecto nudo. Tomó el pequeño pañuelo de bolsillo de frente de su saco y limpió sus manos. Luego lo lanzó lejos. Tal vez el cuerpo de él miró hacia la cámara y la comisura de sus labios se formó en una sonrisa. Mis disculpas, dijo. No se suponía que se iba a descomponer tan rápido. Desearía haberles podido ahorrar el haber visto eso. ¡Qué horrible! Miré a mi padre, pero su horrorizada expresión me hizo querer volver de vuelta a la tele. Continuó Baker. Hice un desastre afuera. Lamento lo de su esposa, su madre. Debí haberles dado un buen susto. Es por eso que les dije que pusieran las sábanas. Les recomendaría no mirar hacia afuera por un tiempo. Estoy seguro de que la policía limpiará todos los cuerpos, pero es especialmente difícil limpiar la sangre del concreto. Simplemente dejen que se borre. O, ya saben, no, depende de ustedes. Solo espero que sepan que era necesario. Pero bueno, esto amerita unas felicitaciones. Tuve que poner mucho esfuerzo en la investigación de hoy. Mucha gente no escuchó mi advertencia, lo cual hizo todavía más difícil explorar por ahí y buscar lo que necesitaba. Pero no pueden detener el futuro. Y afortunadamente para ustedes, el futuro les aguarda junto con su hermosa dama en sus casas. Sé que me vio. Buen ojo el que tienen. Volveré algún día, y en ese día el verdadero trabajo comenzará. Ella se unirá a los demás, y entonces empezaremos a hablar en serio. Que estén bien. Nos veremos pronto. Los 4 de nosotros que estábamos en la sala estábamos congelados. Simon Baker se quedó viendo a la cámara,
sin ningún tipo de expresión. Mis disculpas. No se suponía que se iba a descomponer tan rápido. Simon comenzó su monólogo de nuevo, pero luego se comenzó a deteriorar incluso más rápido que su predecesor, eventualmente colapsando de la silla. Después de 30 segundos, la tele se puso en negro por un momento y luego volvió a la vida, con el juego de béisbol que mi papá estaba viendo cuando comenzaba todo esto. Revisa a tu hermano y hermana, dijo mi papá mientras corría de nuevo a la cocina. Mi mamá cayó en sus brazos y empezó a sollozar. Miré hacia Jenna y Adam y me arrodillé junto a ellos en el sofá. Chicos, ¿están bien? Gina, ¿estás bien? Soltó un sollozo y asintió. Papá, dije. ¿Qué rayos está pasando? ¿Mamá está bien? ¿Quién era ese? Mis padres entraron a la sala. Mi padre, abrazando a mi madre, dijo: No lo sé. No sé qué rayos era eso. ¿Se refería a mamá o a Gina? Pregunté. Mi papá inclinó su cabeza. Luego la sacudió. No sé a qué se refería. Tomé unos pasos a la ventana. Mi papá me dijo que no mirara hacia afuera, pero lo ignoré. Moví la sábana que cubría la ventana de en medio, lo suficiente para ver las calles, las cuales estaban cubiertas con los cuerpos de muchas mujeres de nuestro vecindario. Ocasionalmente sus esposos o hermanos o padres lloraban sobre ellas. A la distancia sonaban las sirenas. Esperamos todos los días a que Simon Baker regresara. No sabemos quién es. No sabemos qué es. No sabemos si con hermosa dama se refería a mi mamá o a mi hermana. Pero cuando dijo, esto no es un simulacro, sabíamos que decía la verdad.